es que si es que no hizo el inventario solemne y hizo la posición efectiva, pues tendrá que pagar inclusive con su patrimonio el heredero que aceptó la herencia. Y esto suele pasar muchas veces porque hay deudas hasta de entidades que tienen coactiva, como por ejemplo el SRI o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en fin. Entonces que les cobran prácticamente a todos los herederos y ellos indican que ni siquiera han aceptado la herencia. Entonces por esta razón es importante hacer, cuando no se va a aceptar la herencia, hacer el repudio de la herencia. Estamos en Ley para Todos, transmitido por OnTV. Hoy día tenemos el gusto de hablar con Paul Arellano, notario 64 del Cantón Quito. Él además es autor del libro Sucesiones y Derecho Notarial en el Ecuador. Buenos días, Paul, ¿cómo estás? Buenos días, Yajaira, muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto para compartir con todos los televidentes y seguidores de este programa respecto de este tema tan importante y trascendental como son las sucesiones. Muchísimas gracias. Hoy día hablaremos sobre la posesión efectiva. Queríamos, Paul, que nos digas primero qué es la posesión efectiva. Bueno, la posesión efectiva no es otra cosa que la aceptación expresa de la herencia. Nosotros sabemos que la herencia puede ser aceptada por instrumento público, por escritura pública, o puede ser repudiada, es decir, que tampoco puedo yo negarme a aceptar la herencia, o puedo hacer actos de heredero que también implica la aceptación tácita de la herencia. Por lo general, lo que se recomienda es hacer la posesión efectiva, que es la aceptación expresa de la herencia, que lastimosamente por el tema de la pandemia y del COVID se han incrementado los fallecimientos y por ende se ha incrementado también el tema de las posesiones efectivas. Paul, ahí tengo una pregunta que creo que es importante. Cuando nosotros aceptamos la herencia, ¿cuál es la consecuencia respecto a los pasivos de la herencia? Bueno, debemos conocer que cuando uno acepta la herencia, acepta el activo y el pasivo del causante. ¿Esto qué quiere decir? Que aceptamos los bienes que tiene el causante y también las deudas, para que uno pueda acceder al beneficio de inventario. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se cubre por el pasivo, se cubre solamente por el activo que se recibe. Es necesario, antes de hacer la posesión efectiva, antes de aceptar la herencia, hacer el inventario solemne, que esto se lo realiza ante un juez. Recordemos que los menores de edad y las empresas públicas o el Estado, digamos, siempre van a recibir con beneficio de inventario. Pero para que cualquier persona que ya es, digamos, ya es mayor de edad, pueda acceder a este beneficio de inventario, necesariamente tendrá que realizarlo antes de hacer la posesión efectiva. Otro error también que se suele cometer es el hecho de que se piensa que solamente tiene que detallarse el bien que se va a hacer la posesión efectiva, como que el heredero puede escoger qué bienes se acepta y qué no. Pues eso es totalmente erróneo, ya que la posesión efectiva es de todos los bienes del causante, es decir, a título universal. Ahí tengo otra consulta. Por ejemplo, si es que el pasivo es mayor al activo, ¿qué pasa en eso? ¿Cuál es la consecuencia de que yo acepte una herencia en que obviamente el pasivo me va a superar al activo? ¿Qué pasa? Bueno, por lo general suele pasar y es muy común, digamos, esto. Entonces, lo que va a pasar es que si es que no hizo el inventario solemne y hizo la posición efectiva, pues tendrá que pagar inclusive con su patrimonio el heredero que aceptó la herencia. Y esto suele pasar muchas veces porque hay deudas hasta de entidades que tienen coactiva, como por ejemplo el SRI
o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en fin, entonces que les cobran prácticamente a todos los herederos y ellos indican que ni siquiera han aceptado la herencia. Entonces, por esta razón es importante hacer cuando no se va a aceptar la herencia, hacer el repudio de la herencia. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que si es que yo como heredero fui y retiré el dinero del banco, es decir, ya hice un acto de heredero, prácticamente ya acepté la herencia y ahora como acepté la herencia tengo que responder por todo el pasivo que tenga el causante. Esto también es importante que se deba tomar en cuenta. Sí, amigos, tomen muy en cuenta este hecho porque muchas veces las personas van y simplemente automáticamente hacen la posesión efectiva sin tomar en cuenta estas consecuencias, que incluso uno podría responder con sus propios bienes por los pasivos de la persona que ha fallecido. Ahora bien, ¿qué Es- requisitos yo necesito para acceder a la posesión efectiva? Acordémonos que esto se lo hace ante un notario. Así es, sí. Lo que necesitamos primero es la petición con firma de abogado y del heredero o el que se crea con derecho a la herencia. Es importante también tener en cuenta de que no se puede estipular por los hermanos o por otras personas. La petición de la posesión efectiva es personal, o sea, cada uno tiene el derecho de pedir la posesión efectiva o de repudiar la posesión efectiva, pero no se puede hacerlo por otros. Es decir, si es que vamos a hacerlo a todas las personas, necesariamente deberíamos tener un poder general o un poder especial. Eh, Otro de los requisitos y más importantes también son la partida de defunción, que debemos solicitarla en el registro civil, y respecto a los herederos de los peticionarios y en el caso de ser los hijos, las partidas de nacimiento, cédulas, certificados de votación en original y copia a color. Y con estos documentos, digamos, si es que es casado también la persona que falleció, es también importante que comparezca el cónyuge o la cónyuge sobreviviente y también se deberá adjuntar la partida de matrimonio. Esto para el efecto de que si es que accede a los gananciales o a la porción conyugal. Debemos recordar también que existen solamente para efectos de cobros, se realizan dos cobros diferenciados de posiciones efectivas, que cuando existen bienes inmuebles, el costo es de el, aproximadamente $180 de conformidad a la resolución 216-2017 del Pleno del Consejo de Lectura, y de no existir este tipo de bienes y solamente se la realiza para retiros de dinero o para el cobro del seguro de accidentes de tránsito, del SPAT, o para acceder al bono de desarrollo humano, o para cobrar alguna liquidación o acceder a la seguridad social, pues ahí tiene un costo reducido que llega aproximadamente a los $40. Entonces es importante que los abogados conozcan estos valores diferenciados para que puedan asesorar a sus clientes y puedan solicitar el descuento de ser el caso, el valor reducido o la posición efectiva con el valor normal. Ahí tengo, creo que hay que hacer una aclaración. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos el tema del cónyuge o también tenemos la persona que tiene unión de hecho, que esté debidamente reconocida. Estamos hablando de un tema en la normalidad, porque también acuérdate que pueden haber uniones de hecho que todavía no están reconocidas. Pero en la normalidad, igual creo que se debería, si es que es una persona, un conviviente, en ese caso adjuntar qué documentos debería adjuntar para acceder a lo que le correspondería por la unión de hecho. Listo, bueno, la unión de hecho, como sabemos ahora en el Ecuador, es reconocida como un estado civil y por esa razón tienen los mismos derechos y obligaciones que genera el matrimonio, y dentro de estos derechos también se agarraría el derecho a la porción conyugal y el tema de los gananciales de la sociedad de bienes, de los bienes adquiridos dentro de la unión de hecho. Entonces, para poder hacer la posesión efectiva con, digamos, con el conviviente en unión de sobreviviente, necesariamente también deberá agregarse el certificado de inscripción de la unión de hecho en el registro civil.
Si es que nunca se legalizó la unión de hecho, que también suele pasar y quieren realizar la posición efectiva, no lo podemos hacer porque no existe un documento que indique la existencia de la unión de hecho. En estos casos, el Código Civil expresamente dispone que para efectos probatorios se deberá demandar ante el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia el reconocimiento de la unión de hecho, donde se justificará por lo menos que los convivientes vivieron como marido y mujer o como pareja, digamos, por el lapso de 2 años. Entonces, una vez que esté probada y reconocida mediante sentencia la unión de hecho por un juez, pues se ordena, se inscribe, el mismo juez ordena, se inscribe en el registro civil y con esa inscripción el conviviente que sobrevive o sobreviviente realizará la posición efectiva. Debemos recordar también que la posición efectiva no quita ni da derechos, sino más bien solamente constituye la aceptación de la herencia. Entonces, por esa razón es importante también que si se llega a omitir o no se pone algún heredero, digamos, o no acepta a un heredero, con esto no quiere decir que ha perdido su derecho. Lo que tiene que hacer es repudiar la herencia para que ya efectivamente pierda el derecho. Y los efectos que tiene la posición efectiva es el de disminuir el tiempo de prescripción. Como nosotros sabemos, el derecho de petición de la herencia prescribe en los 15 años. Pero si una persona, un heredero y realizó la posición efectiva, esta prescripción se reduce a 5 años. Es decir, si es que ya pasaron los 5 años y parece un nuevo heredero, pues no podrá de la herencia. Tenemos herederos que están en diferentes ciudades. Ok, entonces ellos necesariamente tendrán que hacer en un solo acto la posesión efectiva o podrían hacerlo a través de, por ejemplo, el uno en una ciudad, el otro en otra ciudad, o yo necesito hacerlo en un solo acto con todas las personas. Y también, como decíamos, es importante tener en cuenta, por ejemplo, hay situaciones familiares en la cual, por decirte, yo tenía recién una posesión efectiva en la cual esta persona era divorciada y tenía una unión de hecho. Entonces, por ejemplo, ahí había otra hija. Entonces, tú sabes, esto de las relaciones familiares muchas veces es conflictivo y sobre todo cuando ya se entra en temas de dinero y de herencia. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer? ¿Puedo hacerlo yo a través de diferentes actos o tengo necesariamente que todos estar de acuerdo e ir a la notaría y hacer la posesión efectiva? No, la posición efectiva, como les indiqué, es a petición de parte, digamos. O sea, solamente quien tenga derecho a la sucesión es quien va a solicitar la posición efectiva. Entonces, pueden hacer la posición efectiva cada heredero, podríamos decirlo, en diferentes notarías del país, o pueden hacer todos los herederos en un solo acto, en una sola posición efectiva, incluida la cónyuge sobreviviente o conviviente en unión de hecho sobreviviente, pueden hacer una sola. El tema es ahí los costos, porque si hace una sola posición efectiva, les resultará más conveniente, digamos, y si cada uno hace una posición efectiva, pues les resultará más oneroso. Es importante que no se, es decir, si murieron mis padres, padre y madre, así hayan muerto en el mismo accidente, podríamos decir, o en la misma hora, el mismo día, no se puede realizar la misma posición efectiva, ya que el artículo 18 de la ley notarial es claro indicando que se receptará la declaración juramentada de quienes se creyeren con derecho a los bienes de un causante. No dice de varios, de uno o varios causantes, sino solamente de un causante. Y también establece la obligación de que sea de quien solicita o del peticionario. Como les había explicado antes, no se puede estipular por otras personas, ni tampoco se pueden representar a otras personas sin autorización, sin un poder general o especial. Los que sí pueden representar a los menores de edad son los padres o los representantes legales. Entonces, esto quiere decir que si es que tenemos herederos menores de edad y falleció el padre, pues la ley establece que el representante legal será la madre. Entonces, en este caso, la madre puede realizar la posición efectiva en representación
de los hijos del causante, es decir, aceptar la posición efectiva, los bienes dejados, que como lo habíamos indicado es pro indiviso, y los menores de edad la recibirán con beneficio de inventario, así no se haya realizado el inventario solemne por parte del representante legal. Y aquí la responsabilidad recae en el representante legal por no haber realizado el inventario solemne. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Creo que nos ha aclarado mucho sobre el tema. Es muy importante conocer estos temas. Como les decía, hay datos muy interesantes que pueden servir a la ciudadanía. Bueno, con Paul estaremos hablando en otros programas sobre la importancia de otorgar un testamento, cuáles son los requisitos, y ya desde ya queda la invitación, Paul, para que nos ayudes guiándonos con estos temas, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Perfecto, muchísimas gracias y mis felicitaciones por esta iniciativa académica y el programa que lo están realizando, lo están llevando a cabo. Me parece siempre importante darles a conocer a la ciudadanía, a los usuarios, a los abogados, cómo realizar estos trámites que son tan necesarios y tan digamos, oportunos en este momento, y todos los abogados debemos estar conscientes y saber qué es lo que se debe hacer para evitar problemas futuros tanto para nuestros clientes como para la sociedad. Muchísimas gracias, Yajaira, y espero con mucho gusto poder compartir en las próximas invitaciones que me hagas, y con mucho gusto estaré presto a colaborar en los temas que sean necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por acompañarnos en Ley para Todos, transmitido por el